Hubo convocatoria a comisiones, sin embargo, esa convocatoria, como ha pasado en las últimas semanas, no ha habido comisión, se han suspendido. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dejó la última sesión abierta. Por lo tanto, aún estamos a la espera de que se nos convoque a una sesión de trabajo para continuar la que se inició hace unas semanas, y definitivamente no es posible que una comisión que hereda el trabajo de la Comisión de Economía, de la comisión que ve temas laborales, de la comisión que ve temas financieros, esté sin trabajar, como que no hubiesen temas importantes en materia económica para apoyar a la población. Ya sabemos hasta el cansancio que el problema más importante que está enfrentando la población salvadoreña es el alto costo de la vida. La canasta básica en lo rural ha aumentado $37. La canasta básica en lo urbano ha aumentado $55. ¿Cuánto es eso para un salario mínimo? Como grupo parlamentario hemos recibido en esta Asamblea Legislativa peticiones, por ejemplo, del sector de trabajadoras de maquila, y quiero mantener este tema en la agenda legislativa y en la agenda de los medios de comunicación, porque han habido 2 fábricas, APS y Style Avenue, que se fueron del país y dejaron a cientos de trabajadoras sin la cobertura de sus salarios y de sus prestaciones laborales. Ahora, las marcas de ropa que están en otros países también han enviado al país un apoyo humanitario. En algunos casos cubre el 100% de esas prestaciones no pagadas, y en otros casos una parte. Han pedido a la Asamblea Legislativa de forma urgente que se les apruebe la exoneración del 10% de renta sobre esa donación, para que las trabajadoras y los trabajadores puedan recibir esa donación íntegramente. Ya muchos han perdido con esta violación a sus derechos laborales y debemos apoyarles. Temas como temas como el alto costo de la vida, temas como qué vamos a hacer con el alto costo de la canasta básica, están en pausa porque las comisiones no han sesionado. Dándole el curso, porque se dijo que por eso se reducían las comisiones, para que fuera más eficiente el trabajo. También lo dijimos en su momento. De nada sirve que se reduzcan las comisiones si estas no sesionan, no se reúnen. Temas tan importantes como la educación, la ley de educación superior que se propuso hace unas semanas, no hay certeza de qué es lo que va a pasar con esa propuesta. Los sectores universitarios públicos han pedido ser escuchados. También tenemos a los estudiantes en vilo sobre si esto va a afectar sus carreras o no. Y hay otra serie de temas también que están en pausa, como el tema ambiental. Este día he presentado una propuesta también para modificar un artículo de la Ley de Medio Ambiente que tiene que ver con la consulta que tienen que hacer empresas o instituciones que vayan a hacer construcciones o proyectos en las comunidades, para que esas consultas no se hagan de forma fraudulenta, para que se le pongan otros controles, otros candados, y que si se hacen mal, no se toma realmente en cuenta la opinión de la gente o se hace de una forma fraudulenta, puedan los afectados pedir la nulidad del permiso ambiental. Y si a pesar de eso y de la nulidad del permiso ambiental han habido daños ambientales, que puedan acudir a un juez ambiental y que estos daños puedan ser resarcidos mediante la orden de un juez. Acaba de ser rechazada en el Pleno Legislativo, sin embargo la hemos presentado en la ventanilla de correspondencia para poner a prueba a la Junta Directiva. Va a seguir engavetando las propuestas que presentamos los partidos que también representamos al pueblo salvadoreño. Va a seguir engavetando necesidades básicas de la población, o van a ponerse a trabajar mientras las comisiones de trabajo están sin hacer mayor cosa en esta Asamblea Legislativa, sin reunirse. Allá afuera la gente tiene necesidades para las cuales debemos legislar. Sobre ese mismo tema, ¿cuál es la justificación por qué no se reunieron toda esta semana? No hay una justificación. Yo quiero mencionarles que muchas veces la comisión es convocada y se suspende 20 minutos antes de comenzar. Por lo tanto, no hay una justificación. Se dice que por las instrucciones del presidente o presidenta de la comisión, la reunión ha sido suspendida. Esto era un vicio que existía en la anterior Asamblea Legislativa de hace 3 años que inició, y ahora está manteniéndose. Por lo tanto, vemos una Asamblea Legislativa que le dice que no a lo que la gente quiere, a lo que la gente le pide,
pero al mismo tiempo no legisla en cosas importantes para la población. Diputada, en otro tema de este día corresponde, como ya fue introducida en el Pleno, la petición de prórroga del régimen de excepción. El detalle es que a esta fecha seguimos sin tener conciencia si hay o no un acuerdo ejecutivo que prorrogue las facultades del Consejo de Ministros del quinquenio pasado. Tomando en cuenta lo que implica el régimen de excepción, no debería, por seguridad jurídica, el órgano ejecutivo dar a conocer ese decreto en lugar de esperar que el diario oficial, que lleva 5 días de retraso, bueno, más de 10 días de retraso en relación a la fecha en la que estamos, se publique para saber inclusive si hay o no un acuerdo, porque el punto es que no sabemos si hay acuerdo o no, y si se publicó, no se ha visto porque el diario no se ha publicado. Entonces, ese tema de seguridad jurídica para saber que el régimen está siendo solicitado por un consejo con facultades legales. ¿Cómo está esa situación, diputada? No podemos dejar de recordar que la reelección inmediata de la presidencia de la República es inconstitucional y de ahí entra un vicio bien profundo en las actuaciones del órgano ejecutivo, para comenzar, ¿verdad? Claro, el poder se va a ejercer de hecho, el poder va a estar ejerciéndose aún a pesar de la prohibición, lo cual también es algo que no debemos olvidar. Quiero dejar eso bien claro en principio, porque no podemos irnos acomodando y acostumbrando de que esto es normal. No es normal y no estamos constitucionalmente en una situación apegada al Estado de Derecho y apegada a lo que nuestra ley más importante establece. Dicho esto, a mí me da la impresión, o al menos da la impresión desde afuera, de que han estado más concentrados en hacer una celebración que en conformar un gabinete de gobierno y en que todo suceda de una forma ordenada. Estamos viendo que eso es un síntoma de improvisación, de prioridades que están al revés y de falta también de responsabilidad en el ejercicio de una función que además ha sido tomada de forma inconstitucional. Todo mal, realmente, todo mal. Vamos a estar muy vigilantes en la Asamblea Legislativa en toda aquella decisión del Ejecutivo o de esta misma Asamblea o del órgano judicial que afecte los derechos de la gente. Y también vamos a seguir muy proactivamente haciendo propuestas que trae la población salvadoreña al grupo parlamentario de Vamos para poder colocarlas y que sea de interés público. Temas ambientales, temas sociales, temas también económicos han sido nuestra prioridad. Y nuestras 3 prioridades en estos 3 años de trabajo serán las mismas prioridades de la gente: agua, comida y vivienda. En eso estaremos enfocando nuestro trabajo legislativo y asimismo en contarle las costillas al poder, que aunque se esté ejerciendo de facto, es nuestro deber defender a la gente de los abusos y hacer visible también cuando se estén traspasando los derechos fundamentales. Diputada, ¿cómo ve el cambio en el gabinete? ¿Cree que es parte de alguna improvisación el que un diputado haya estado ejerciendo como diputado y ahora sea sustituido? No puedo especular, ¿verdad? Creo que ya mencioné mi postura en la cual había más interés en hacer una celebración que en preparar lo necesario para ponerse a gobernar. Pero en fin, yo creo que las explicaciones de esto deben darlas aquellos que están tomando esas decisiones. Y si no las quieren dar, por algo será. Yo tengo ahí una duda, diputada. ¿Debería de existir un decreto que daba continuidad al gabinete anterior para que siga eliminando? ¿O tenemos un gabinete que está nombrado? ¿O tenemos un gobierno ejecutivo, un poder ejecutivo que no tiene ministros? Le contesto con otra pregunta. ¿Tenemos el periodo presidencial dura 5 años o dura 10? A eso nos referimos. ¿Dura 5 años o dura 10? Igual todo el órgano ejecutivo. No dura 10 años, dura 5 años. Por lo tanto, como ya lo mencioné, el origen violenta la Constitución y todo lo demás tiene ese vicio también. No podemos simplemente acomodarnos y asumir que esto es normal. Tenemos que estar pendientes y observando de que las cosas no se están haciendo como la ley lo manda, y si están dispuestos a pasar por encima de la ley en cualquier cosa, también nuestros derechos están en riesgo por esa razón. No hay legalidad jurídica. No hay legalidad jurídica, no hay certeza jurídica, no hay muchas cosas.
y por eso tenemos que superar el no de los de la N. Por eso necesitamos una asamblea legislativa diferente, que el poder se equilibre en la asamblea legislativa y que el pueblo se organice, que el pueblo haga oír su voz. Diputada, Muchas gracias. Una última pregunta. Quisiera saber si como fracción de Vamos están a la expectativa o en incertidumbre de posibles solicitudes que vengan del Ejecutivo como medicina amarga en el tema económico. El tema de la medicina amarga ha dado mucho de qué hablar, pero justamente es curioso cuando los gobernantes recetan medicina amarga o anuncian que van a recetar medicina amarga y ha quedado de sobra demostrado que no están dispuestos a tomarse ellos mismos la medicina amarga. Si a la gente se le va a pedir sacrificios en materia económica mediante diferentes medidas, pero la administración pública no toma a su vez decisiones para tener mayor austeridad, más transparencia, por Dios, que es lo mínimo que debemos tener, entonces esa lógica es totalmente injusta. Creo que la medicina amarga ya la está viviendo la gente y considero también que desde hace más de 3 años, se tuvieron que haber tomado medidas para arreglar el problema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas, entiéndase el presupuesto, la deuda, el gasto que hace el gobierno, debe controlarse y debe mantenerse en una situación más sostenible, más responsable. Pero, ¿cuál es la medicina amarga que está sufriendo el pueblo? No están pagando la rentabilidad del fondo de pensiones. Una mayor cantidad de monto del fondo de pensiones está siendo ocupado por deuda. También, por la gran cantidad de deuda, se destina más dinero en el presupuesto a pagar esa deuda que a lo que se destina en educación o en salud. Imagínense eso. Somos un país tan endeudado que no podemos tener una inversión que se necesita en esas áreas tan importantes. La medicina amarga ya se está tomando desde hace mucho tiempo. La pregunta es si el Ejecutivo está dispuesto a recetársela a sí mismo y dejar de hacer un gasto desenfrenado y descontrolado. ¿Qué clase de solicitudes de parte del Ejecutivo avalarían como fracción de Vamos? Por ejemplo, si solicitaran que el impuesto, que el IVA incrementara hasta un 16%, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que sí avalarían y cuáles rechazarán? Es complicado poderle responder en abstracto. Desde hace 3 años, al inicio de nuestra gestión, hicimos públicos cuáles eran nuestros criterios para votar a favor, en contra o en abstención de las propuestas que se hacen en el Pleno. Votamos a favor cuando las propuestas amplían derechos, cuando se trata de apoyar proyectos que vienen de donaciones, por ejemplo, que van a aumentar el bienestar de cierta población y que la propuesta viene con toda la información disponible para tomar la decisión. Votamos en contra cuando afectan los derechos de la gente, cuando se vulneran derechos fundamentales o son reformas que abren espacios a la corrupción o generan injusticia social. Y votamos en abstención cuando no hay suficiente información para decidir o cuando un procedimiento parece legítimo pero en el fondo no lo es o no hay suficientes o parece, digamos, adecuado en el discurso pero no se ha dado el tiempo suficiente para poderlo analizar en profundidad. Puedo mencionarle, ¿verdad?, estos criterios que nosotros ya tenemos preestablecidos y en ese sentido los seguimos manteniendo en nuestra gestión.